¿Por qué? Porque básicamente es el control glucémico a través de ¿qué? De medidas higiénico-dietéticas, donde incluye dieta, actividad física, perder peso y concomitantemente medicación. Les había indicado ya en alguna clase previa de que la diabetes no es una enfermedad que viene sola, viene acompañada de diferentes comorbilidades, ¿no? Dislipidemia, hipertensión, obesidad, coronariopatía, lo que al final significa incremento en el riesgo cardiovascular. Y hemos dicho que los pacientes con diabetes fallecen de infarto de miocardio. Entonces, estas enfermedades asociadas también que tenemos que tratarlas. Por ejemplo, si es dislipidémico, tenemos que tratar ya sea la hipertrigliceridemia o ya sea la hipercolesterolemia. Si es hipertensión, ya hemos visto, ¿no?, que los objetivos de tratamiento son menores a 140/90, ¿no? Y hemos visto que podemos utilizar cualquier tipo de antihipertensivo. Y hemos aprendido también, además, de no mezclar dos tipos de antihipertensivos. Después el resto prácticamente sirve. Obesidad, pues bueno, es básicamente la ecuación de que todo lo que ingieres es energía, y la energía que no gastas se nos acumula. Entonces, la ecuación, ¿cuál sería? Ingerir menos energía y gastar más energía para lograr tener un resultado energético negativo. Y bueno, la coronariopatía, que es básicamente la asociación de todas estas, ¿no?, como complicaciones crónicas de tipo macrovascular principalmente. Y las otras enfermedades crónicas que también vienen acompañando la diabetes, que también ya les hemos ido a analizar. Entonces tenemos que tomar en cuenta que todo paciente diabético, hacemos su diagnóstico, tenemos un plan terapéutico, un plan de seguimiento, y si lo hacemos bien acá, estas complicaciones crónicas van a tardar en llegar. Ahora, ¿cómo hacemos este control? Es a través de glicemia en ayunas, glicemia postprandial y hemoglobina glicosilada. Y esta es la más importante porque esta es la que se ha visto que logra disminuir las complicaciones crónicas principalmente. Los rangos de la hemoglobina glicosilada, hemos hablado en términos generales, menor a 7. Ahora vamos a desglosar esto un poco para ver que incluso podemos obtener objetivos terapéuticos más estrictos en algún tipo de paciente y objetivos terapéuticos menos estrictos en otros tipos de pacientes, sobre todo en aquellos que tienen alto riesgo de hipoglicemia. La glicemia basal o en ayunas, entre 70 y 130. Van a encontrar algunos libros, textos que les van a hablar de 80 a 130. También sirve, ¿ya? Entonces no nos vamos a pelear que tiene que ser 70, sí o sí 70. Es más, algunos consideran que 70 ya es hipoglicemia. Y la glucemia postprandial, que nunca debe estar mayor a 180. ¿Por qué la hemoglobina glicosilada? Porque está en relación directa a la glicemia promedio de los últimos 3 meses. Eso también ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, en la interpretación, ¿por qué la hemoglobina glicosilada es importante? En su seguimiento, porque con eso encontramos la glicemia media de los últimos 3 meses. Si es una hemoglobina glicosilada de 10, significa que ha estado con glicemias promedios de 240, ¿no? Y el objetivo es menor a 7, por tanto, con glicemias menores a 154. Ese sería el objetivo. Ahora bien, cada vez que nos planteamos un objetivo en algún paciente, tenemos que considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, actitud del paciente. Si es un paciente con alta motivación, indicando que sí va a cumplir el tratamiento, sí va a cumplir lo que le pidamos en función a lo que es el cumplimiento de la dieta y sobre la medicación, entonces en ellos podemos ser más estrictos en su tratamiento, o sea, tratar de ser lo más normoglucémicos posibles. Sin embargo, si es un paciente que no quiere hacer caso, que cada vez que hay una fiesta va y se toma toda la Coca-Cola y todo el pastel que hay, en relación a la hipoglicemia, y de repente es uno de los factores más importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en pacientes con bajo riesgo de hipoglicemia sí podemos ser estrictos, pero ¿quiénes tienen alto riesgo de hipoglicemia? Pacientes con comorbilidades, pacientes de edades avanzadas, altas, ¿no? Con comorbilidades estamos hablando de pacientes cardiópatas, hepatópatas. Entonces estamos hablando de pacientes que por ejemplo, si tienen insuficiencia renal crónica también, o tienen alguna patología neoplásica, ¿no? En esos que tienen alto riesgo de
desarrollar diabetes, tenemos que también ser menos estrictos, ¿no? Y no buscar necesariamente normoglicemias o no buscar necesariamente hemoglobinas glicosiladas menores a 7. La duración, si es un paciente de reciente diagnóstico, pues tenemos que echarle ganas. ¿Por qué? Porque de ese modo limitamos la aparición de complicaciones crónicas. Y si es un paciente de larga evolución y también ya de una edad avanzada, pues ese sí va a tener riesgo de hipoglicemia y también podemos con ello ser menos estrictos, ¿no? Esperanza de vida, bueno, paciente joven, pues tiene esperanza de vida larga, entonces las complicaciones crónicas nos van a llegar. Así que en ellos sí tenemos que ser estrictos. Pero pacientes que digamos están ya por los 75, 80 años, no vamos a estar siendo muy estrictos, ¿no? Bueno, vamos a mantener glicemias de 150, 200 incluso, ¿no? Dependiendo de su riesgo de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar solamente que no tengan complicaciones agudas. Porque complicaciones crónicas no las va a tener si es reciente diagnóstico además, ¿no? Y además su riesgo de hipoglicemia en personas con, ya en extremos de la vida es más alta, por tanto, menos estrictos. También pacientes, por ejemplo, con una neoplasia, un cáncer de páncreas, esos son rápidamente progresivos y además pronóstico a corto plazo, entonces no vamos a estar esforzándonos en tener normoglicémicos. Con glicemias entre 150, 170, 200 vamos a estar tranquilos. Comorbilidades, lo que les platicaba, complicaciones cardiovasculares en ausentes, pues estamos estrictos, pero si ya tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva o algún dato ya de infarto previo, entonces tenemos que ser menos estrictos, ¿no? Y esto, de repente, esto es un aspecto que muy pocas veces tomamos en cuenta, recursos y sistemas de apoyo. Si es un paciente que puede comprar medicamentos, que puede asistir a un centro de salud, podemos ser sí estrictos, pero si es un paciente que por un lado no tiene acceso a medicamentos porque necesita de un seguro y el seguro a veces sí tiene, a veces no tiene, o por otro lado vive en el campo y está a su centro de salud a 3, 4 horas a pie o 2 horas a pie, entonces en ellos por el riesgo de hipoglicemia también tenemos que ser menos estrictos. ¿Por qué? Porque al final nos abocamos aquí a tratar de tener un control glicémico, sí, pero sobre todo evitar complicaciones agudas y tratar de algún modo limitar las crónicas, ¿no? Entonces los objetivos de tratamiento más o menos rigurosos. Ahora miren, esto es importante. Lo más trascendental es controlar la hemoglobina glicosilada. Si no se controla la hemoglobina glicosilada, tenemos que procurar la glicemia postprandial. A pesar de haber encontrado también ya o normalizado la glicemia preprandial. Entonces, por orden de importancia, hemoglobina glicosilada, controlarla. Si no logramos hemoglobina glicosilada, al menos la glicemia preprandial. Y si no controlamos eso, al menos la glicemia postprandial. Pero lo más importante siempre va a ser la hemoglobina glicosilada. Por eso es que la hemoglobina glicosilada la solicitamos cada 3 meses. ¿Para qué? Para incluso ajustar nuestro tratamiento. Por concepto, prediabetes, ¿qué era? Una glicemia no normal, pero tampoco en rango diabético, 100 a 125. Hemoglobinas glicosiladas de 5,7 a 6,4. Estos son los pacientes prediabéticos. Pero en estos pacientes prediabéticos habíamos dicho que podemos iniciar tratamiento farmacológico, en algunos pacientes sí, en otros pacientes no. El tratamiento no farmacológico a todos sí. Cuando consideramos a pacientes con prediabetes, ¿a quiénes iniciamos tratamiento farmacológico? A los pacientes que tienen ya riesgo cardiovascular alto. A ellos iniciamos con metformina. La metformina es una ligonida que nos ayuda por un lado a disminuir la producción hepática de glucosa, nos ayuda por otro lado a disminuir la absorción de glucosa a nivel intestinal, ¿no? También nos ayuda a disminuir la resistencia periférica a la insulina y de repente es eso la razón para la que siempre debería estar la metformina dentro de los tratamientos para hiperglicemia o para diabetes, o ya para diabetes, sobre todo tipo 2, porque para tipo 1 es solamente insulina, no hay más, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del control en general? Lo que habíamos hablado, hemoglobina glicosilada menor a 7. Glicemias entre 80 y 130, como hemos visto en la anterior diapositiva que podía ser de 70 a 130, no hay mayor problema, pero esos son los rangos. Y la glicemia post alimento menor a 180. Ahora, estos objetivos generales nosotros podemos individualizar o personalizar en función a qué?
a que si son pacientes sanos, sin riesgo de hipoglucemia, o ante el inicio de microalbuminuria, tendríamos que ser mucho más estrictos en su control metabólico y buscar hemoglobinas glicosiladas menores incluso a 6.5. En ellos sí tenemos que ser bastante estrictos. En cambio, en pacientes ya añosos, con pocas enfermedades crónicas y cognición intacta, podemos mantenerlos hasta en 7.5 para abajo. Estamos siendo que menos estrictos. Y miren, podemos incluso mantener hemoglobinas glicosiladas menores a 8 ¿en quiénes? En pacientes con enfermedad de larga evolución, en comorbilidades asociadas, en tendencia a la hipoglicemia. Debemos recordar que la hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglicemia, o la presencia de complicaciones micro o macrovasculares, ¿no? Que generalmente ya se presentan durante la evolución de la enfermedad y sobre todo también en personas añosas. Entonces en ellos podemos ser también ya menos estrictos. ¿Ya? Entonces esto va a depender de qué, de que nosotros individualicemos cuál va a ser nuestro objetivo en este paciente en particular. Bueno, el esquema de tratamiento. Hay una tabla que es también similar a esta, pero esta me agrada más. ¿Se ve complicada? Sí. Ya. Vamos a tratar de hacerla más simple. Lo primero, alimentación saludable, bajo en carbohidratos, control de peso o disminución de peso y aumento de la actividad física. Resulta que la actividad física también logra consumir glucosa. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas no farmacológicas que siempre deben estar presentes en tanto pacientes en prediabetes, en pacientes con diabetes y de hecho también en población en general, ¿no? Luego, ¿qué tenemos como primera opción terapéutica? Utilizar que pertenece a las gluconidas. Miren, la eficacia en lograr bajar la hemoglobina glicosilada es alta. El riesgo de hipoglucemia es baja. Casi no produce hipoglucemia, a no ser que se sobremedique o a no ser que el paciente esté en injuria renal. En relación al peso, no promueve pérdida, o no promueve ganancia de peso, por eso es neutro, e incluso en el mejor de los casos, incluso ayuda a perder peso. Y tal vez por esto es que muchos lo utilizan para perder peso por problemas de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, no es el fármaco indicado o apropiado, pero sí se lo utiliza. ¿Por qué? Porque nos ayuda a perder peso, y eso también porque en realidad tiene un efecto hiporéxico, o sea, nos quita la sensación de hambre. Por eso es que nos ayudaría también a la pérdida de peso. Hemos dicho que también disminuye la resistencia periférica a la insulina. Los efectos secundarios, de repente los más importantes son los gastrointestinales, náuseas, vómitos. Por eso muchas veces se empieza con dosis bajas, de hecho siempre se empieza con dosis bajas en pacientes de reciente diagnóstico, y en caso de intolerancia a náuseas o vómitos o medicamento, podemos optar también por medicamentos de liberación prolongada o de presentación de liberación prolongada de la metformina, con los cuales algunas veces se llega a disminuir los síntomas gastrointestinales. Sin embargo, la parte más complicada es esta de la acidosis láctica, que se debe sobre todo a sobredosis de medicamentos o a pacientes que están o han entrado en insuficiencia renal y por tanto se sobredosifican también. Porque hemos visto que la insuficiencia renal va a disminuir la eliminación del medicamento, por tanto se va a acumular el medicamento, ¿verdad? Y sería como sobredosificado. Y también eso sí genera el riesgo de hipoglucemia. Otro aspecto importante, costo bajo. Entonces, la metformina de repente es el medicamento de elección que todo paciente diabético debería de utilizar como entrada. No significa que no podamos utilizar otro grupo de medicamentos. Es más, hay algunos profesionales que aún indican que pacientes delgados deberían utilizar no la metformina, sino unas sulfonilurias que te promueven la ganancia de peso. Pero en realidad tenemos que atacar a la resistencia periférica a la insulina con bigonidas. ¿Se entiende esta parte?
Ahora miren, ¿qué nos dice? Si se necesita para alcanzar los objetivos individualizados de hemoglobina glicosilada, después de 3 meses, proseguir con combinación de 2 fármacos. Entonces podemos tomarnos el tiempo de 2 meses con metformina para buscar el objetivo de la hemoglobina glicosilada. La metformina empezamos generalmente con dosis bajas y les vamos subiendo cada 2-3 semanas en función a la respuesta. Pero a los 3 meses tendríamos que pensar en añadir un segundo fármaco. ¿Y qué fármaco podemos utilizar? Cualquiera de estos. Sin embargo, lo que comúnmente utilizamos son sulfonilurias. Entonces, si nuestro objetivo terapéutico individualizado no se ha logrado conseguir con solo metformina, podemos añadir, miren, sulfonilurias, o podríamos añadir medicamentos del tipo de las tiazolidindionas, o podemos añadir medicamentos del tipo del inhibidor del dipeptidilpeptidasa 4, o DPP4, o agonistas del receptor del GLP-1, o incluso pensar también en añadir insulina. Entonces, como segundo grupo farmacológico, cualquiera de estas nos sirve. No nos dice exactamente con cuál, sino que tenemos que utilizar cualquiera de estas, la que tengamos en el medio o la que también sea económicamente más accesible al paciente. Por ejemplo, lo más común es que añadamos sulfonilurias, la glibenclamida, el medicamento representante de este grupo. Ahora veamos. Su eficacia para bajar la hemoglobina glicosilada es alta, pero también su riesgo de hipoglicemia es moderada. En relación al peso, promueve la ganancia de peso. Entonces, pacientes con obesidad, definitivamente, si solo estamos con glibenclamida, nos va a ir mal porque va a ir ganando peso. Efectos secundarios, y el más común, la hipoglicemia, ¿no? Y el costo, pues también es un costo bajo. Entonces, estas son las opciones o las ventajas de este grupo de medicamentos. O podemos utilizar también tiazolidindiones, que también es muy buena para bajar la hemoglobina glicosilada. El riesgo de hipoglicemia es bajo, en relación al peso también tiene ganancia, y sus efectos secundarios del tipo de las tiazolidindionas es sobre todo edema, mayor riesgo de fracturas o precipitar una insuficiencia cardíaca. Por tanto, de repente, en pacientes cardiópatas, este grupo de medicamentos de las tiazolidindionas no serían las más recomendadas, ¿no? Y el costo, miren, es un costo alto. Y como ejemplo tenemos a la rosiglitazona o a la pioglitazona. Si analizamos el segundo grupo de medicamentos, los inhibidores del dipeptidilpeptidasa 4, eficacia para bajar la hemoglobina glicosilada intermedia, riesgo de hipoglicemia bajo, peso neutro, efectos secundarios raros, pero un costo alto. De repente eso nos limita en su utilización en la población en general. Un ejemplo, sitagliptin. Y por último, las agonistas del receptor del GLP-1, eficacia para bajar la hemoglobina glicosilada es alta, la hipoglicemia el riesgo es bajo, en el peso nos ayuda a perder peso, sus efectos secundarios, gastrointestinales sobre todo, pero también tiene un costo alto. O podemos añadir también insulinas. Por lo generalmente se utiliza lo que se llama como un bolo basal, ¿no? Es la relación de insulina que tenemos. Es la más alta para bajar la hemoglobina glicosilada. El riesgo de hipoglicemia también es un riesgo alto porque nos pasamos en las dosis y podemos entrar en hipoglicemia. Miren, de repente su efecto también negativo sería en relación al peso. Tienen tendencia a ganar peso. Efecto secundario más importante, hipoglicemia, y el costo variable dependiendo de qué tipo de insulina sea. ¿Ya? Entonces, después de nuestro primer grupo podríamos utilizar un segundo grupo y cualquiera de estos nos va a servir, cualquiera. Si se necesita para alcanzar los objetivos individualizados de hemoglobina glicosilada, después de 3 meses, proseguir con combinaciones de 3 fármacos. O sea, nos está pidiendo ya utilizar 3 fármacos. 3 fármacos de diferentes grupos, 3 fármacos de diferente familia.
¿ya? El orden no denota su preferencia específica, o sea, que podemos utilizar en cualquier orden. Podemos utilizar, por ejemplo, una metformina más una sulfoniluria y más una tiazolidindiona, o metformina más inhibidor del DPP4 más agonistas receptor del GLP1. Eso significa que podemos añadir un tercer fármaco. Por eso es que aparecen estas combinaciones: metformina sulfoniluria más tiazolidindionas, o más inhibidores del bipeptidoglicas 4 o receptores de agonistas del receptor del GLP1 o insulina. Bien, las combinaciones cualquiera sirve. Entonces no es tan complicado manejarlos. Mira, si la terapia combinada que incluye insulina basal falla en alcanzar los valores objetivos de nuestra hemoglobina glicosilada después de 3 o 6 meses, proseguir con estrategias de insulina más complejas. Las insulinas más complejas se refiere a múltiples dosis de insulina, ¿ya? Normalmente en combinación con 1 o 2 fármacos, ¿ya? Y bueno, las estrategias de insulina tenemos las insulinas que los llamamos como basales o de dosis múltiples, ¿no? Que ya son más complejas en su manejo. Por tanto, por resumen, ¿qué podemos decir? Que empecemos siempre el tratamiento de preferencia con metformina, que es una brigonida, ¿no? 3 meses no encontramos no alcanzamos el objetivo de la hemoglobina glicosilada, podemos añadir alguno de los otros grupos de fármacos que acabamos de ver. 3 meses añadimos un tercer grupo de fármacos. 3 meses añadimos insulina. ¿Ya? Ahora, de eso existen diferentes estrategias. Por ejemplo, añadir insulina rápida después de cada comida principal, que serían las dosis múltiples, o agregar un agonista del GLP1, que de repente esto es la tendencia actual, ¿no? Pero sin embargo en nuestro medio aún no tenemos. ¿Por qué esto es la tendencia actual? Porque disminuye el riesgo de hipoglicemias por un lado, disminuye la dosis total de insulina, o combinar la insulina basal por combinaciones de insulinas, porque hay insulinas premezcladas ya, ¿no? De las ultra rápidas con la NPH generalmente, ¿no? Que viene a concentración de 70 y de 30% de cristalinas, o de ultra rápidas más 70% de NPH, ¿no? Que eso también nos sirve. Ahora, personalizado con qué? Metformina, fármaco de primera línea, hemoglobina glicosilada menor o mayor a 9, combinación doble, o sea, cuando tenemos una hemoglobina glicosilada mayor a 9, nos recomienda entrar ya con 2 tipos de fármacos, no solamente con uno. Considera insulina cuando la glicemia es mayor a 300, o hemoglobina glicosilada mayor a 10, ¿no? O tiene síntomas de hiperglucemia. ¿Y cuáles eran los síntomas de hiperglucemia? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Y bueno, son los grupos de medicamentos que acabamos de ver, que podemos mezclarlos, ¿no? O combinarlos. Ahora bien, mecanismo de acción de la metformina. De esto quiero irme básicamente acá, a que el grupo de medicamentos de las biguanidas debemos de evitarlas cuando tengamos una creatinina mayor a 1.5 o filtrados glomerulares menores a 50. ¿Por qué? Por el riesgo de acumulación del medicamento. De igual modo, inhibidores de la bipeptidoglicas 4, disminuir la dosis, ¿no? No llevar bien. En pacientes con nefropatías. De repente el rango de corte sigue siendo una creatinina de 1.5 o filtrado menor a 50. En algunos textos van a encontrar filtrados menores a 60. Las sulfonilurias aumentan la secreción de insulina, pero a tener cuidado sobre todo en enfermedades hepáticas, incluso también renales. Y esta es la más complicada. ¿Por qué? Porque es la que sí te produce hipoglicemia. La glibenclamida, la más común, hemos visto. Sin embargo, también tenemos opciones de utilizar como la glimepirida, ¿ya? Que tiene la ventaja que se puede dar una vez al día. En cambio, la glibenclamida podemos dar 1, 2, hasta 3 veces al día.
con dosis máximas de 20 miligramos día. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos con metformina, les damos una metformina al día, después le subimos a 2 metforminas al día, y a veces le subimos hasta una tercera, pero en vez de subir una tercera ya le añadimos un segundo grupo de fármacos. El segundo grupo de fármacos generalmente es la glibenclamida o la glimepirida. Y empezamos con dosis pequeñas, ¿no? De 2.5 cada día o de 5 miligramos cada día, o a veces manejamos 2.5 en la mañana y en la noche. Así vamos subiendo poco a poco en función de la respuesta. ¿Por qué tenemos que prestar atención también a esto de las sulfonilurias? Porque estas van a actuar aumentando la secreción de insulina. Por tanto, van a ser efectivas solo si existe actividad residual de las células beta del páncreas para producir insulina. En la evolución de la enfermedad, vamos a ver que la insulina poco a poco va a ir disminuyendo su producción. Entonces, cuando llega un momento en que por más medicamentos secretagogos que demos, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya no existe actividad residual de las células beta. ¿Por qué? Porque simplemente sobreesfuerza al páncreas para producir más insulina. Tiroideosidionas nuevamente, enfermedades hepáticas y renales principalmente. Ahora, las insulinas. Las insulinas, tenemos insulinas que son de acción ultra rápida, insulinas también rápidas, insulinas ya regulares e insulinas de acción larga. Aquí la vamos a ver mejor. Las insulinas ultra rápidas significa que podemos administrarlas, su efecto es prácticamente a los minutos y dura un par de horas, así cortitos. Las insulinas de acción rápida, que en estos casos estamos hablando de insulina cristalina, se administra, a los 30 minutos empieza a hacer su efecto y prácticamente dura un par de horas también. Aquí como se ve un poquito de más. Esta de acá, que es la insulina NPH, que dura casi que unas 12 a 14, incluso 16 horas. Pero vean, su pico de acción es un poco más lento. Y de repente estas de acá, las de acción prolongada, serían las ideales, sobre todo para manejar las insulinas de dosis basal. ¿Por qué? Porque no te hacen un bolo, no te hacen un pico, porque en este pico es el mayor riesgo de hipoglicemia. No te hacen un pico y se mantienen estables, ¿no? De repente, por eso es que cuando uno inicia insulina como dosis basales, preferiría utilizar las de acción prolongada. En esta imagen podemos ver el tiempo de acción. Lispro-Aspart, que son las insulinas ultra rápidas, miren, tiempo de acción en minutos y dura solamente un par de horas. La regular o la cristalina, como la conocemos, ¿no? Su acción prácticamente a partir de la media hora, su efecto pico casi a las 3 horas, pero después entre las 6 a 8 horas máximo ya se pierde totalmente su acción. La NPH tiene un tiempo de acción mucho más larga, por eso es que esta NPH la utilizamos cada 12 horas generalmente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar desde el desayuno hasta la cena y desde la cena hasta el desayuno, cuando lo damos en 2 dosis. Y las insulinas de acción prolongada, miren, tienen una meseta prolongada. Y estas de insulinas de acción prolongada de repente son las ideales para mezclarlas con insulinas de acción ultra rápida. ¿Para qué? Para utilizarlas generalmente acá, después del inicio después de la ingesta de alimentos. Cada vez que uno ingiere alimentos, y no tengo la figura, no te la pongo. ¿Qué pasa con la glucemia? Se sube. Y hay pacientes que requieren una dosis de insulina rápida para evitar ese pico postprandial. Si bien podemos tener una glicemia acá de 100, llegamos acá a otra glicemia de 100, perfecto. Pero ¿qué ha pasado en el interín? Pues ha tenido picos de hiperglicemia postprandiales. En esos picos de hiperglicemia postprandiales es que se utiliza múltiples dosis de insulina, que son más complejos. Vamos a tratar de aprender a hacer la forma más rápida, porque de ese modo podemos ir interiorizándonos poco a poco con la insulina y ya con el tiempo aprender también a hacer combinaciones más complejas. Ahora bien, de la insulina, su teoría. Pirámide de tratamiento farmacológico en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, de hecho es el único tratamiento.
puede ser necesario en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y según las indicaciones de cuándo iniciar la insulinización, según la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, nos indica, y esto es importante aprender, hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10, deberíamos entrar con insulina. O sea, aparte de entrar con metformina, deberíamos entrar también con insulina si nuestro paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10. Algunos textos hablan incluso de una hemoglobina glicosilada menor a 9. Miren, glicemias mayores o iguales a 300 en cualquier momento del día, ya sean preprandiales o postprandiales, o glicemias en ayunas mayores a 250, nos van a indicar algunos textos. También ya son indicaciones de iniciar con insulina. Pacientes que muestran síntomas de hiperglicemia, pérdida de peso, polidipsia, poliuria, o además tienen cetonuria. En esos pacientes en cetonuria, que no tienen necesariamente una cetoacidosis diabética de complicación, pero que está en proceso catabólico, podemos iniciar también la insulinización. Evidencia de catabolismo o pérdida de peso, o cuando no se logra el control adecuado con 3 grupos farmacéuticos no insulínicos, como hemos visto en la tabla previa. ¿Ya? Sin embargo, insulina la podemos utilizar en cualquier momento del tratamiento, siempre y cuando el paciente también así lo acepte. ¿Por qué? Porque de repente la mejor combinación de medicamentos hoy por hoy sigue siendo la insulina más la metformina. La metformina te disminuye la resistencia a la insulina, pues la insulina hace su acción de vida, ¿no? Y además a menor dosis. Es más, incluso indican que una insulinización temprana, ¿no?, con apoyo de insulina de entrada, te ayudaría a disminuir las dosis de insulina en un futuro. Es más, tal vez te podría ayudar a no requerir insulina los próximos 1 o 2 años. Pero a largo plazo sí te disminuye las dosis totales de insulina que utilizarías cuando utilizas insulina desde el inicio. Criterios. Bueno, ¿en quiénes podemos hacer insulinización transitoria? O sea, pacientes que tienen compensaciones hiperglucémicas agudas, o sea, paciente con cetoacidosis diabética o con estado hiperosmolar hiperglicémico. Después de haber resuelto el cuadro de la complicación aguda, podríamos volver también a medicación hipoglicemiante oral, sí. Pero durante su tratamiento de la complicación aguda, insulina. Pacientes que son ingresados al hospital, deberíamos evitar utilizar sus antidiabéticos orales y hacer su control metabólico con insulina, con dosis bajas, lógicamente. Por eso es que todo paciente hospitalizado en tratamiento de elección va a ser con insulina. ¿Por qué? Porque nos disminuye el riesgo de hipoglicemia, nos disminuye el riesgo de complicaciones asociadas a sobredosificación o riesgo de hipoglicemia con los antidiabéticos orales. Porque si con insulina te hace hipoglicemia, la hipoglicemia te va a durar horas. Pero con medicamentos antidiabéticos orales, la hipoglicemia te va a durar 1 día, 2 días, incluso más. Pacientes que están requiriendo tratamiento con corticoides, pacientes diabéticos que han sido ingresados por COVID y dentro del tratamiento de COVID después corticoides, ¿verdad? Entonces ellos también se los han manejado con insulina. Pacientes especiales, enfermedades febriles, traumatismos graves, embarazo y lactancia, pues de hecho embarazo y lactancia sí se utiliza insulina. Insulinización permanente, bueno, esos que ya se estaban con insulina antes de ser internados, y al ser internados pues seguimos con insulina, ¿no? Control glicémico deficiente con pacientes tratados con otros antidiabéticos orales, ya hemos visto eso. Cetonuria y pérdida de peso también. Enfermedades crónicas que contraindican otros antidiabéticos también, sobre todo el tema de la insuficiencia renal o alteraciones en la parte hepática. Entonces esas serían las condiciones para las cuales uno consideraría hacer la terapia insulínica. Sin embargo, no se olviden, paciente ingresado por cualquier motivo al hospital, el control metabólico es con insulina. Ahora bien, las dosis es donde todo el mundo se pelea. ¿Por qué un paciente recibe 10 unidades, el otro paciente recibe 20 y el otro paciente recibe 50 y hay un paciente que recibe 90? También se va individualizando y se va haciendo el
¿cómo se llama esto? La adecuación de dosis según respuesta. Sin embargo, ¿qué es lo que nos recomiendan? Que la dosis de inicio debería ser entre 0.1 a 0.2 unidades internacionales kilogramo peso día. A ver, una persona que pese ¿cuánto? Para que sea más fácil, 50 kilos. ¿Cuántas unidades de insulina podría requerir? Entre 5 a 10, ¿verdad? Un paciente de 50 kilos. Realizando posteriormente una titulación individualizada hasta alcanzar la dosis necesaria. Cuando empezamos con estas dosis, el riesgo de hipoglicemia es bajo. Aumentar las dosis, miren, en 2 unidades cada 3 a 4 días hasta que los niveles de glucosa en ayunas estén en el rango objetivo. El rango objetivo, de 80 a 130 o 70 a 130. Entonces, miren, es así que un poco le vamos buscando la dosis de insulina. Otro dato, cuando utilizamos insulina, ¿podemos seguir utilizando metformina? Sí. ¿Podemos seguir utilizando glibenclamida? Sí. Sin embargo, mayor riesgo de hipoglicemia. Podemos utilizar insulina. Es más, lo que hacemos mayormente es cuando iniciamos insulina, mantenemos metformina y retiramos glibenclamida. Sin embargo, como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Que va a tener picos de hiperglicemia. Por eso es que tenemos que ir ajustando cada 3-4 días las dosis. Recordemos además que cada unidad de insulina en promedio te baja entre 30 a 40 miligramos de glucosa. Eso para las correcciones. Cuando hablamos de insulinización, preferentemente utilizamos la NPH. Y podemos utilizar esto a dosis iniciales incluso de hasta 0.3 unidades. Y en pacientes ancianos a 0.2. Y esta la podemos distribuir en 2 dosis. Una dosis matutina, que sería en 2/3 de la dosis total, y una dosis en la tarde o en la cena, que correspondería al 1/3. Esto hacemos cuando esta dosis basal no nos es suficiente. Esta dosis basal que estamos hablando, que serían prácticamente entre 5 a 10 unidades, la tendríamos que aplicar en la noche, como terapia de inicio. Eso es lo que a veces nos confunde, decir, pero si la insulina he visto que utilizan en la mañana y en la noche y las dividen en 2 dosis, pero también resulta que cuando iniciamos insulina podemos iniciar a estas dosis pequeñitas de 0.1 a 0.2 unidades para darles dosis nocturnas al paciente. Y generalmente eso va a ser entre 8 a 10 unidades, siendo máximo 10 unidades que se debe de administrar como inicio. Y aquí sí es donde aumentamos 2 unidades, siempre y cuando no tengamos unas glicemias menores a 130, ¿no? Bueno, aquí decíamos, entonces comenzamos con 10 unidades, sobre todo en la noche, NPH o dotemil antes de acostarse. Ya ajustamos las dosis de insulina según la glicemia basal del paciente, cosa que podamos aumentar 2 unidades cada 2 o 3 días hasta alcanzar una glicemia basal menor a 130. Pero ¿qué pasa si tenemos una glicemia menor a 80? Pues vamos a disminuir 2 unidades. Por eso es que vamos subiendo lento, para no pasarnos. Porque un paciente que esté empezando con insulina y hayamos causado hipoglicemia, no va a querer cerrar más de la insulina. Y uno dice, pero doctor, estoy dándole insulina a este paciente, estamos dándole ya, qué sé yo, las 14 unidades en la noche, como dosis basal, y todavía su glicemia está en 230, entonces podemos empezar a reajustar las dosis, tomando en cuenta que cada unidad te va a bajar entre 30 a 40 miligramos de glicemia, y es ahí donde se suben las 2 unidades para ajustarle la dosis. Pero muchas veces, cuando estas 10 unidades empieza a ser más de 20, de hecho, generalmente cuando pasan 16 o 18, ya muchos, lo que hacemos es dividirlo en estas 2 dosis, para aplicarlos unas 2/3 partes en la mañana y aplicarlos una 1/3 parte en la cena. Y de todos modos aquí seguimos haciendo el monitoreo. ¿Por qué? Porque la dosis de la mañana nos va a servir para controlar la glicemia de todo el día hasta la tarde.
Por tanto, la dosis de la mañana nos va a ayudar a ver cómo llega el paciente con su glicemia en la tarde. Por tanto, si es una glicemia mayor a 130, ¿qué significaría? Que la dosis de la mañana tenemos que ir aumentando 2 unidades, ¿no? Y en 1/3 antes de la cena. Eso nos permite controlar toda la glicemia de la noche y nos da la glicemia de la mañana, ¿verdad? Y nuevamente, si ahí también nos da una cifra mayor a 130, pensaríamos no aumentarle las 2 unidades, de repente nos aumentamos una. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2/3 partes y 1/3 parte. O sea, si tenemos una dosis total de 30 unidades, deberíamos aplicarle 20 en la mañana y 10 en la noche. Debemos evitar también darle muchas dosis de insulina en la noche. ¿Por qué? Porque nos puede generar datos de hipoglicemia y después generarnos una hiperglicemia reactiva, y eso nos generaría unas glicemias altas, matutinas. Entonces eso también son efectos que hay que tomar en cuenta. Algo importante, el tema renal. ¿Por qué el tema renal? Porque la insulina se metaboliza y se elimina principalmente por el riñón. Tanto es así que las dosis que estamos viendo podemos mantenerlas siempre y cuando tengamos un filtrado glomerular mayor a 60. Digamos, sabemos cómo sacar filtrado glomerular. Pero podemos disminuir la dosis hasta un 25% si el filtrado glomerular es menor a 60. Y podemos disminuir la dosis hasta un 50%, miren, si el filtrado glomerular es baja hasta 10. ¿Por qué? Porque si el riñón no está funcionando, no está filtrando, va a haber acumulación de la insulina. Bien, ahora resulta que también había insulina inhalada, parecía una maravilla, ¿no? Porque los pacientes rechazan el medicamento, por un lado porque es insulina y piensan si es insulina, se aplica insulina y se van a morir pronto. Y el otro es porque le tienen miedo a los pinchazos, o es que no hay alguien en la familia que le pueda aplicar porque el paciente es muy mayorcito y no puede aplicarse por sí solo, o no ve realmente las rayitas de la jeringa para dosificarse la insulina, ¿no? Para aplicarse la dosis recomendada. Entonces, de repente hubo sí el tema de la insulina inhalada. Pfizer lo produjo, pero después salió del mercado inexplicablemente. Bueno, entonces, como resumen, ¿qué podemos indicar? Paciente con diagnóstico, empezamos con medidas no farmacológicas y el primer fármaco va a ser metformina. No nos funciona metformina, vamos a utilizar cualquiera de los grupos farmacológicos. El de elección generalmente nos va a ser porque es de mayor acceso la sulfonilurea, la glibenclamida, ¿no? El objetivo, cada 3 meses medir la hemoglobina y glicosilada y buscar los rangos. No conseguimos los rangos, podemos aumentar más grupos farmacéuticos hasta terminar generalmente en esta combinación insulina más metformina. De hecho, la metformina en paciente diabético tipo 2 generalmente debería estar siempre la metformina dentro del tratamiento incluso insulínico, excepto que los pacientes no lo toleren. Bueno, y además esto de acá ya en algún momento lo habíamos visto. ¿Por qué es importante hacer el seguimiento con la hemoglobina glicosilada? Porque esta nos disminuye el riesgo de complicaciones microvasculares, nos disminuye el riesgo de amputaciones, nos disminuye el riesgo de muertes relacionadas con la propia diabetes mellitus, nos disminuye el riesgo de infarto agudo de miocardio y también nos disminuye el riesgo de eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos. Por eso, con solo bajar 1% de la hemoglobina glicosilada, ganamos mucho en el paciente.